Bueno, este tema es de antiinflamatorios no esteroideos, que lo podemos, digamos, identificar en cualquier lado como AINE. Entonces, los AINE son antiinflamatorios no esteroideos, pero bueno, lo que tenemos de este grupo es que es un grupo amplio de fármacos muy conocidos. Ya vamos a ver más detallado de ellos, pero bueno, en este grupo entraría lo que es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno. ¿Y por qué se caracteriza este grupo? O sea, aparte de ser un grupo amplio de fármacos que tienen muchas características en común, se caracteriza por eso, y bueno, también obviamente que hay algunas diferencias entre ellos. Y son fármacos que los utilizamos como analgésicos, es decir, para el dolor, para la inflamación y para la fiebre, ¿no? Por eso por ahí tan utilizados. Entonces, ¿cómo caracterizamos estos fármacos? Decimos que estos fármacos tienen acción analgésica, ¿no? Como dijimos, para el dolor, antipirética, que es para antifebril, y antiinflamatoria. Si hablamos en general, bueno, por ahí con un poco con la imagen lo hemos querido, digamos, caracterizar. Decimos que es un grupo de fármacos, como decíamos, amplio y bueno, por su acción nos damos cuenta que tiene usos, por ejemplo, para los dolores reumáticos, para la artritis, para los dolores articulares, dolor de cabeza, odontológicos, bueno, procesos inflamatorios en sí o de dolor, ya sea por un golpe, por un trauma o por alguna enfermedad de base. Primero que nada, lo que vamos a determinar qué es la inflamación, ¿no? Para poder después entender cómo actúa este grupo de fármacos. Si nosotros determinamos qué es lo que es una inflamación, para que podamos entender, digamos, como le digo, la acción de estos fármacos, decimos que frecuentemente lo que nosotros vemos en el cuerpo como síntoma es la presencia de hinchazón, el dolor físico también nos dice que hay una inflamación, por ejemplo, el calor excesivo, el eritema. Todos esos síntomas, digamos, nos llevan a saber que hay una inflamación. ¿Y por qué se da esta inflamación? Porque es una respuesta del sistema inmunitario para proteger el organismo, ya sea de una infección o una lesión. Es decir, que cuando nosotros vamos a ver en el organismo que hay una infección o una lesión, el mismo sistema inmunitario de nuestro organismo es el que va a actuar para defenderse, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Produciendo esta inflamación, ¿no? Si bien nosotros después la vamos a tratar de cesar o disminuir, porque es también lo que nos lleva al dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta inflamación? Se liberan sustancias endógenas en el organismo que son los mediadores de la inflamación. Tenemos las aminas biógenas, que está la histamina y la serotonina, los derivados fosfolípidos, que tenemos las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, y los polipéptidos, que es la bradicitina. Entonces, ¿por qué se fue al fin? A ver, acá. Ahí está. Si nos vamos al mecanismo de acción de estos fármacos, entonces ya sabiendo cómo se produce la inflamación, si nosotros vamos a dar este antiinflamatorio, ¿cómo van a actuar? En el proceso normal de la inflamación, como habíamos dicho, se van liberando los mediadores de la inflamación causado por el mismo sistema inmunológico del cuerpo. Entonces los fosfolípidos por la fosfolipasa 2 van a formar el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico es el que por la ciclooxigenasa, que la vamos a llamar como COX, da los endoperóxidos. Estos endoperóxidos, que son sustancias, ¿no?, que van a generar las prostaglandinas y los tromboxanos.
Y también a partir de ese ácido araquidónico, por la lipoxigenasa, se forma el leucotrienos. Entonces, ¿qué vemos acá? Si nos vamos acá, marcamos, ¿dónde vamos a ver que actúan los AINE, que es el grupo de fármacos que estamos viendo? ¿Cómo van a inhibir esa inflamación? Inhibiendo la COX, la ciclooxigenasa. Entonces, ¿qué pasa? Al inhibir esa ciclooxigenasa, que es la COX, se inhibe la formación de las prostaglandinas y los tromboxanos. O sea, que no se va a llegar a producir, o la vamos a detener a esa inflamación. ¿Cuál es la diferencia con los glucocorticoides? Que son los esteroides, los antiinflamatorios esteroideos, así son el grupo de los glucocorticoides, que también son antiinflamatorios y analgésicos, que inhiben la fosfolipasa A2. Entonces es como que inhiben antes este proceso de inflamación. Entonces, si nos vamos a la COX-1, o sea, que esta inhibición de la ciclooxigenasa, que era la COX, vamos a decir que tiene dos isoenzimas, la COX-1 y la COX-2, es más, creo que hay una COX-3, pero bueno, las que nos van a interesar a nosotros, que no hay una sola isoforma de esta enzima, sino que hay dos. La COX-1, que la encontramos presente permanentemente en los tejidos, como en el riñón, la mucosa del estómago, el duodeno, las plaquetas. Y la COX-2 se presenta en los sitios de la inflamación, es decir, cuando ya está el proceso inflamatorio, encontramos a esta COX-2, que es este proceso que nos va a dar la inflamación, el dolor o la fiebre. También lo podemos encontrar en cerebro, pulmones, en el páncreas, en la placenta y en los ovarios. Entonces, cada fármaco que ya vamos a ir viendo de este grupo de AINE, ¿no?, que dijimos que era un grupo amplio de fármacos, va a actuar diferente sobre una de las enzimas o más sobre una que otra, digamos, o sobre una más específica. Ya vamos a ver que con el tiempo, obviamente, que es lo que siempre vamos diciendo en esto de la farmacología, ¿no?, estos farmacéuticos y químicos que estudian la farmacología van modificando químicamente los fármacos, ¿no?, como vemos en los ensayos preclínicos y clínicos, cómo se va modificando químicamente su estructura del fármaco para irlo mejorando, ¿no?, para mejorar su acción farmacológica y generalmente también para disminuir esos efectos secundarios o adversos indeseados. Entonces, como decíamos, de que vamos a ir determinando cómo actúan estos fármacos, si nos vamos a la acción analgésica para entender un poco también, decimos que estos fármacos pueden actuar a nivel central o periférico. Si decimos a nivel central, ¿por qué van a tener una acción analgésica? ¿Por qué van a detener ese, digamos, nos van a sacar ese dolor? Porque actúan a nivel del tálamo óptico, aumentando el umbral del dolor, ¿no? Aumentan el umbral del dolor, que como sabemos generalmente el umbral del dolor varía mucho de una persona a otra, pero bueno, lo que hace es detener ese dolor. Y a nivel periférico lo que va a hacer es inhibir, como habíamos visto en el cuadro, la síntesis de prostaglandina. Al inhibir la COX habíamos dicho que se inhibía la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos y se detiene este proceso inflamatorio. Si no vamos a la acción antipirética, bueno, para entender un poco de dónde viene esa acción, digamos, de la fiebre. ¿De dónde viene la fiebre? Bueno, primero que la acción antipirética es una acción central. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la fiebre? La fiebre se produce cuando algunos pirógenos exógenos, vamos a llamar ya sea bacterias, virus, hongo o algún pirógeno, alguna sustancia que nos esté generando, ¿no?, que ingresa al organismo, hace que en el organismo se liberen las interleuquinas 1, que son pirógenos endógenos, ¿no? Y estas sustancias son las que actúan en el centro termorregulador del hipotálamo,
en el cerebro, ¿no es cierto? Y es lo que hace que se formen, se sintetizan las prostaglandinas y lleva a eso, a elevar la temperatura corporal, ¿no? Entonces, al estar produciéndose este proceso de aumentar la temperatura, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar de inhibirla, ¿no? ¿Cómo hacemos? Como nosotros sabemos y dijimos, al inhibir la COX, inhibimos la síntesis de prostaglandina, entonces eso es lo que nos va a llevar a que el mismo fármaco también actúe como antipirético y disminuye ese proceso febril. Y si nos vamos a la acción antiinflamatoria, decimos que se produce a nivel periférico y tenemos que podemos dividir también, para entender un poco más este proceso inflamatorio, en 3 pasos. O sea que la inflamación se va a dar en la fase aguda, subaguda y crónica. ¿Cómo se va dando estas fases? En la fase aguda hay una vasodilatación local, ¿no? Comienza con una vasodilatación. Por eso generalmente vemos la inflamación, ¿no? Que por ahí la podemos ver, por ahí no. Pero bueno, por ahí la vemos, ¿no? Como los tejidos, el músculo o algo se va inflamando. Y este proceso de fase aguda también se da por un aumento de la permeabilidad capilar. Cuando ya pasamos a una fase subaguda, decimos que hay una infiltración de leucocitos, ¿no? Como habíamos dicho, que eran todas estas sustancias que vimos que se van liberando por el mismo organismo que produce este proceso inflamatorio como una defensa inmunológica. Entonces, hay infiltración de leucocitos y de células fagocitarias, es decir, que ya hay una destrucción del tejido. Y ya cuando pasamos a una fase crónica, hay degeneración y fibrosis de los tejidos afectados, ¿no? Ya hay como una degeneración más grande. Por eso por ahí, mientras antes se detiene la inflamación, ¿no? Mejor. Por ahí también importante, ahora que me surgió comentarles, cuando nosotros tomamos un analgésico antiinflamatorio, antipirético, digamos un AINE, por ahí nos dicen, mire, usted tómelo cada 8 horas. Si lo tomamos porque es analgésico, si yo corto el tratamiento no hay problema. Pero yo por ahí le hago ver a los pacientes que, ojo, cuando yo lo tomo como antiinflamatorio. Por ejemplo, cuando yo digo, va un paciente, ¿no?, a la farmacia, al consultorio, por ejemplo, con dolor de garganta o una tendinitis, ¿no? Yo le digo, bueno, tome ibuprofeno. Si el ibuprofeno se toma cada 6 u 8 horas, es recomendable que se tome cada 6 u 8 horas y que se tome durante 3, 4 o 5 días, ¿no? Depende del proceso inflamatorio. ¿Por qué? Pues si yo tomo un comprimido y después lo dejo de tomar, esa inflamación no se va a detener, porque estos, sustancias endógenas que se están liberando en la inflamación van a seguir produciendo ese proceso inflamatorio, no se van a detener, ¿no? Puede ser que me sienta menos dolor, pero va a volver el dolor. Entonces, ¿qué hace el AINE? Lo que hace es, al inhibir el sistema de prostaglandinas y tromboxanos, en cuanto como antiinflamatorio, reduce la actividad sensibilizadora de los terminales sensitivos y reduce la actividad vasodilatadora y quimiotáctica, ¿no? Así es como va a llevar a detener este proceso inflamatorio. Bueno, este cuadro lo hemos agregado como ya para empezar a ver que en realidad al inhibir esta enzima, la ciclooxigenasa, por ejemplo, cuando hablamos de la ciclooxigenasa, la COX-1, como es en este caso, ¿qué pasa? Que no solamente estas prostaglandinas y tromboxanos y leucotrienos están actuando en procesos inflamatorios, sino que también se encuentran en el organismo normalmente teniendo alguna actividad o proceso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo inhibo la COX-1 al administrar un AINE, ¿no? Lo que se hace es disminuir la síntesis de tromboxanos, como habíamos dicho, y esto, por ejemplo, también va a producir una disminución de la actividad plaquetaria, que bueno, ya también vamos a ver que es una acción, ¿no?, que depende de cómo se vea, es favorable o desfavorable.
pero hay que tenerla en cuenta, o sea, va a haber una disminución de la actividad plaquetaria. También hay disminución de las prostaglandinas renales y, por ejemplo, también hay disminución de la filtración glomerular y del flujo glomerular. O sea que todas estas acciones también van a llevar a que puedan haber reacciones, que las hay de hecho, adversas de estos fármacos, que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? También algo muy importante de los AINES, que seguramente han escuchado, que cuando decimos tener cuidado cuando tomamos un AINE, que nos pueda producir un daño en el estómago. ¿Por qué? Porque estas prostaglandinas también son las encargadas de, digamos, de mantener, ¿no?, esta mucosa del sistema gastrointestinal. Entonces, al disminuir estas prostaglandinas, como vemos acá en el cuadro, al disminuir estas prostaglandinas, ¿no?, en el tracto gastrointestinal, lo que se hace es aumentar la secreción ácida de ácido gástrico, hay disfunción, puede haber lesiones de las mucosas, ¿no?, porque estas prostaglandinas son, como decimos, las que mantienen las condiciones normales de nuestro estómago y la estamos inhibiendo. Cuando hasta puede llevar a una úlcera, ulceraciones o sangrados, ¿no?, con el uso prolongado de estos fármacos. Por eso es algo que también ya se tiene mucho en cuenta y ya vamos a ver que se trata de evitarlo administrando un protector gástrico, ¿no?, que capaz ya lo hemos nombrado en alguna otra clase, pero bueno, es importante que sepan porque hoy en día se usan mucho, quizás no adecuadamente, pero sí a veces son necesarios. Por ejemplo, dar un omeprazol, que es un protector gástrico, o una ranitina, más que nada omeprazol, porque lo que hace es disminuir esta secreción ácida cuando el uso de estos AINES es prolongado. O también cuando la persona ya tiene una tendencia a producir ulceraciones o a tener un desgaste en el gastrointestinal. Y lo otro, que les iba a comentar, que si no también ya vamos a ver que lo que se hace es tratar de administrar, que son digamos, fármacos como por ahí no tan conocidos, pero son los que últimamente, ya hace varios años se descubrieron, digamos, y se tratan de incorporar más al mercado, son los inhibidores selectivos de la COX-2, que no van a tener tanto este problema de las ulceraciones y los problemas gástricos. Bueno, si nos vamos a la clasificación, decimos que la clasificación de estos grupos de fármacos se basa en su estructura química básica, sobre la que está desarrollado el fármaco. Entonces, acá lo que hacemos es mostrarlo en un cuadro, ¿no? Entonces decimos que si lo vamos a clasificar por su estructura química, tenemos los básicos, que decimos que son derivados de la anilina, es decir, que comparten esta estructura química de base, que es la anilina, y en por ejemplo, encontramos el AINE, el paracetamol o fenacetina, ¿no? Dentro del grupo de los AINES por su estructura química, que decimos que son ácidos, tenemos los derivados del ácido benzoico, que tenemos los salicilatos. Acá es donde tenemos el ácido acetilsalicílico, que como decimos por ahí es muy el representante, digamos, de este grupo, ya bien por su uso, que por ahí ya también ha empezado a ser más reemplazado por otros AINE, pero y por el año, o sea, pues fue el primero en descubrirse, que es la aspirina, ¿no? Después tenemos también el diflunisal y salicilato de bencilo. Tenemos los derivados del ácido antranílico, que tenemos meclofenámicos y los ácidos mefenámicos. Después tenemos los derivados de ácidos alifáticos, son los derivados del ácido acético, que tenemos el diclofenac, bueno, como sabrán, muy conocido y utilizado. Las indometacinas, que también son utilizadas, pero por ahí en menos casos, digamos. Después tenemos los derivados del ácido propiónico, que tenemos el ibuprofeno, el naproxeno, entre otros, ¿no? Ya vamos a ir hablando de cada uno de estos grupos de fármacos.
Después tenemos, en el grupo de las pirazolonas, tenemos la dipirona, la fenilbutazona y la apazona. Y los oxicamos, que ya entra el grupo del piroxicam, meloxicam, que es otro grupo de fármacos también bastante utilizado, ya los vamos a ver. Y cuando nos vamos al otro grupo de fármacos, que son los inhibidores de la COX-2, que es lo que les decía recién, que son como un grupo ya más avanzado, que se iba estudiando posteriormente los anteriores, tenemos que lo que se logró es que inhibieran selectivamente la COX-2 y no la COX-1, o más la COX-2 que la COX-1. Que tenemos el sulfonamida, que es el celecoxib, sulfonil, propamil, sulfonil, fenilo, bueno, que es nombrado por su estructura química, si lo nombramos así, digamos, que es el etoricoxib, y el námida, que es el parecoxib, ¿no? Ya los vamos a nombrar también un poco más, pero bueno, en sí eso, lo que se logra es tratar de inhibir la COX-2 y la COX-1 no, para evitar todos estos efectos adversos que veíamos. Bueno, si nos vamos, como decíamos, a poder identificar en cada uno de estos grupos, un poco en particular, un poco más que nada hablar, digamos, el tema AINE es largo, pero bueno, si bien, bueno, le agregué algunas diapositivas de años anteriores, pero bueno, tampoco quise extenderme mucho más para que les quede por lo menos claro lo básico, ¿no? Si bien es un tema amplio porque son fármacos muy utilizados, decimos que vamos a caracterizar un poco cada grupo. Teníamos los derivados entonces del ácido salicílico, como dijimos, ¿no? La aspirina, que es el ácido acetil salicílico, que es el fármaco más importante de este grupo, ¿no? Ya sea del grupo de fármaco y también de AINE, porque bueno, como decimos, el que ha, digamos, aparecido durante muchos años, se sigue utilizando si bien se ha reemplazado. También tenemos el ácido salicílico, el acetilsalicilato de lisina, el diflunisal, la sulfasalacina, salicilamida y el salicilato de sodio. Bueno, acá lo que les he puesto en la imagen, como decimos, bueno, es caracterizar a esta aspirina que es, digamos, tan conocida, que la marca comercial, que seguro que todos han visto, han escuchado o han utilizado, la vallaspirina, ¿no? Y también la aspirina, la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico como aspirineta. ¿En qué se diferencian estas dos? Bueno, en la dosis, ¿no? Y que, o sea, la vallaspirina tiene 500 miligramos de aspirina, porque a veces por ahí no saben cuál es la diferencia, y es un comprimido recubierto, y la aspirineta tiene 100 miligramos de aspirina, y si bien se puede tragar o masticar. Bueno, si nos vamos a caracterizar este grupo, decimos que actúan por inhibición irreversible de la COX por acetilación, es decir, van a producir una acetilación de la ciclooxigenasa, ¿no? Por eso inhiben este proceso inflamatorio y producen analgesia, y lo hacen en forma irreversible. Bueno, por ahí lo que vamos a caracterizar de cada grupo, que es también lo que varía mucho, o más o menos en algunos grupos, más que nada que otros, es la farmacocinética. Si nos vamos a la absorción de este grupo de fármacos, decimos que es en estómago y en la porción alta del intestino, ¿no? La concentración máxima se calcula que se encuentra aproximadamente en la primera hora, y la biodisponibilidad es completa y rápida. Cuando hablamos de la distribución, decimos que se produce en los tejidos corporales, en líquidos intracelulares, en un 80-90% de unión a las proteínas plasmáticas. Y en cuanto a su excreción, bueno, decimos que es por orina, lo hacen en un 10% como ácido salicílico, y un 75% lo hacen como glucurónicos fenólicos, ¿no? Así se van a excretar por la orina. Si nos vamos a sus indicaciones terapéuticas, bueno, si bien como decíamos que eran amplias y por ahí van cambiando, decimos que son para dolores moderados,
como cefaleas, migrañas, dolores dentarios o por infección, ¿no? Por ahí sigue siendo, como decimos, bastante utilizado como analgésico, por ejemplo, en esos casos, ¿no? Migrañas o dolores, digamos, moderados. Para dolores postoperatorios o posparto, yo diría que ya por ahí ha sido reemplazado por algún otro AINE que tenga una acción más fuerte, antiinflamatoria y un poco más analgésica. También dice que tiene uso en los síndromes articulares como la artritis, artrosis, que también creo que en este campo ha sido bastante reemplazado por otros. En cuanto a la fiebre, también decimos que es un buen antipirético porque disminuye de forma rápida y efectiva, ¿no?, la fiebre. Y lo importante de este fármaco, ¿no?, que lo que se encontró, que eso es lo que decíamos que por ahí íbamos viendo, que cuando decíamos en la clase de ensayos preclínicos y clínicos, cuando este fármaco, que es el ácido acetilsalicílico, sigue siendo estudiado, luego de comercializado en fase 4, se descubre que tiene acción en la agregación plaquetaria, es decir, es un inhibidor de la agregación plaquetaria. Entonces decimos que se utiliza también como acción farmacológica en la profilaxis de la trombosis venosa, infartos, es decir, se trata, digamos, justamente como lo dice, más bien en una acción preventiva, ¿no? Pero hoy en día es muy común, ¿no?, que en realidad si vemos acá, yo por ahí también se lo quise poner, tiene como dice un 1 con un corazón, dice una toma por día, significa eso, que en el corazón, que como forma preventiva todos podemos usar una o más a una edad avanzada, digamos, se aconseja, no tan joven, pero sí tomar una aspirineta por día puede llegar a evitar, ¿no?, la producción de un infarto o una ACV, ¿no? Entonces, como forma preventiva de esta formación de trombosis venosas. Y también importante, bueno, que sería es la aspirina Preven. ¿Qué hicieron entonces cuando se descubrió que el ácido acetilsalicílico también tenía acción antiagregante plaquetaria? Lo que se hizo, que se llama como aspirina Preven, también muy utilizada, ¿no?, como decimos, por ahí no en jóvenes, pero sí ya a una cierta edad, como antitrombóticos, la aspirina Preven. ¿Por qué le pusieron aspirina Preven? Bueno, porque, como decimos, también es una toma diaria, son 100 miligramos, y lo que se hizo es hacerle un recubrimiento al comprimido para que, a diferencia de la aspirineta tradicional, no, la liberación sea prolongada y actúe mejor como inhibición de la agregación plaquetaria. Bueno, acá lo que les agregué es esto, bueno, para que lo vean, ¿no?, que si nos vamos ya al prospecto o a la indicación de las aspirinetas, de la aspirina, como ya nos introducen, ¿no?, en el prospecto y en la indicación que se utiliza como evitante de la formación de coágulos sanguíneos, dice, que se recomienda, como decíamos, 100 miligramos, y bueno, lo que explica acá es esto que se descubrió, digamos, luego de varios estudios, que dice que es, según el estudio HOT, bueno, tiene un nombre, que es donde se descubre que dice que previene los infartos de miocardio en un 36% y todos los eventos cardiovasculares más importantes en un 15%, ¿no? Entonces, por eso que tuvo tanta, digamos, tiene tanto auge, tanta importancia en esto de evitar infartos o ACV. Bueno, si nos vamos a los derivados, al grupo de los derivados de paraminofenoles, ¿no? En este grupo, bueno, está caracterizado por el paracetamol, que también se llama acetaminofeno, es el más utilizado en este grupo, o el que realmente se utiliza, digamos. Y si nos vamos a la acción farmacológica, decimos que tiene una buena acción antipirético y analgésico, pero
qué es importante el paracetamol, que quizás muchos lo saben, pero otros no. Es el único que se diferencia de este grupo porque en realidad no tiene acción antiinflamatoria. Es decir, que el único de este grupo que dijimos que se caracteriza por su acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria, el único que, digamos, sale de esa característica es el paracetamol porque no tiene acción antiinflamatoria. Es más, se quiso como sacar del grupo de los AINE, pero como tiene acción analgésica, antipirética y su acción se debe a la inhibición de las prostaglandinas, no por inhibición de la COX, pero sí disminuye la síntesis de prostaglandinas, no se sigue considerando un AINE. En cuanto a la farmacocinética, decimos de su absorción, que se absorbe por intestino delgado de forma bastante rápida y que la velocidad de absorción depende del vaciamiento gástrico, que es lo que decíamos cuando su velocidad depende del vaciamiento gástrico, que también va a depender si hay presencia de alimento o no, o de algún otro fármaco, para determinar qué cantidad o distribución va a tener, o qué absorción. La distribución es en forma uniforme por los tejidos y líquidos orgánicos. Y en cuanto al metabolismo, es el 95% hepático. Si nos vamos a las indicaciones terapéuticas, bueno, ahí lo que les ponemos en la imagen es, si bien por ahí lo hacemos de forma ilustrativa, pero bueno, es cuando hablamos de paracetamol siempre nos vamos al Tafirol, ¿no? Que bueno, es la marca comercial más antigua, más conocida y que sigue siendo la más importante del paracetamol. En cuanto importante también por ahí cómo lo encontramos al paracetamol. El paracetamol lo encontramos en forma de 500 miligramos, que es el Tafirol común, el Tafirol forte, que es 650 miligramos, y si no, el paracetamol en 1 gramo, ¿no? O sea que lo único que está variando son las dosis, o sea, los miligramos en la forma farmacéutica. Cuando decimos sus indicaciones terapéuticas, decimos que se pueden utilizar como analgésicos, antipiréticos. Es un buen sustituto, digamos, cuando se trata de evitar el ácido acetilsalicílico, ¿no? La aspirina. ¿Por qué? Porque a veces, como decíamos, que sabemos que dentro de los AINES, los ácidos acetilsalicílicos son los que inhiben de forma irreversible la COX, y eso puede llevar a muchos problemas gástricos, por ejemplo. Entonces, a veces para evitar este tipo de reacciones adversas vamos a administrar un paracetamol. Es útil para tratar artrosis, pero bien ya sea moderadas, porque no es antiinflamatorio, y es un analgésico antipirético de elección para pacientes asmáticos también. Cuando hablamos de los derivados pirazólicos tenemos la metamisol o la dipirona. Bueno, también de este grupo lo que más vamos a conocer seguramente es la dipirona, que también, como vemos en la imagen, si hablamos de dipirona siempre nos vamos a ir a la marca comercial característica de ella, que es la Novalgina, ¿no? Bueno, ahí vemos que viene en comprimidos, en jarabes, ¿no? Muy utilizado para los niños. Y también dentro de este grupo tenemos propifenazona y fenilbutazona. Bueno, si podemos caracterizar un poco de ellos, la dipirona y la propifenazona se utilizan fundamentalmente como analgésicos antipiréticos. También se utilizan para dolores moderados, cólicos, crisis de jaquecas, también utilizados, ¿no? Para dolores migrañas, dolores de cabeza bastante fuertes. También para tratamientos de fiebre elevada y, como decíamos, también bastante utilizado en niños, ya sea como analgésico o antipirético. Yo creo que comercialmente la dipirona, el uso mayor, si bien hay gente que lo utiliza como analgésico porque
le parece súper útil, es su acción como antipirético, ¿no? Para la fiebre. Lo primero que creo que administramos para un proceso febril es la dipirona, ¿no? Que decíamos que era la marca comercial, Novalgina. Si bien también el ibuprofeno es muy utilizado y otros también, pero creo que para un proceso febril, cuando la fiebre es muy alta, lo que primero vamos es a una Novalgina. También viene inyectable cuando hablamos de temperaturas muy altas, para que la acción sea más rápida y también por su efecto antiinflamatorio, ¿no? En cuanto a su farmacocinética, decimos que la absorción se absorbe bien por vía oral, ¿no? Como decíamos, por eso es bastante utilizado un comprimido de Novalgina, ya sea administrado cada 6 u 8 horas o para disminuir la fiebre en niños en forma de jarabe, y como decía, bueno, también tenemos la opción de inyectable. Y el metabolismo es hepático. Bueno, en el grupo de los derivados del ácido propiónico tenemos el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, el desketoprofeno y fluorbiprofeno. Bueno, quizás decimos, de este grupo todos conocemos, o la mayoría, el ibuprofeno. Pero bien, el desketoprofeno, por ejemplo, es bastante utilizado, ¿no? Para procesos traumatológicos o a veces porque, bueno, lo que se hizo es mejorar la fórmula del ibuprofeno, modificándolo químicamente se obtuvo el desketoprofeno. Y también bastante utilizado es el naproxeno. Por ejemplo, este se utiliza mucho para los procesos de, por ahí como decimos, que usamos los AINE para las migrañas o los dolores de cabeza que ya se vuelven como muy perturbadores o muy comunes o muy seguidos. Es bastante utilizado como analgésico el naproxeno, ¿no? Las indicaciones terapéuticas decimos que son para dolores moderados, también como antitérmico, ¿no? Como decíamos. Por ahí decir, no solamente tengo fiebre, voy a tomar Novalgina, ¿no? Al tomar un ibuprofeno también estaríamos bajando la fiebre, ¿no? Inhibiendo ese proceso febril. Son menos lesivos para la mucosa gástrica, que es lo que decíamos por ahí en cuanto al ácido acetilsalicílico, que es el que más afecta a la mucosa gástrica, por eso por ahí trata de evitarse e irse a otro de estos fármacos. Cuando decimos de la farmacocinética, la absorción se absorbe bien por vía oral y el metabolismo decimos que es hepático. Y en cuanto a las diferencias más notables de este grupo es en cuanto a la farmacocinética, ¿no? Que la vamos a nombrar, y todos ellos lo que decimos que tienen la acción característica de los AINE, o sea, todos tienen acción analgésica, antipirética, antiinflamatoria y también como antiagregante plaquetario. En cuanto a la farmacocinética decimos de la absorción, que es completa por vía oral también, o sea que tomando un comprimido vamos a llegar, digamos, a una buena absorción. La vía rectal por ahí es más lenta o irregular. Cuando vimos vías de administración, como para recordarlo un poco, veíamos que por ahí podíamos usar estos analgésicos o antipiréticos por vía rectal, por ejemplo, en caso de pacientes que están en terapia intensiva, ¿no? Como una alternativa también a la vía, que también se puede utilizar la vía endovenosa, pero también la vía rectal porque por ahí es rápida, es fácil de utilizar. Las personas que están inconscientes, por ejemplo, que no pueden deglutir o que tienen problemas de deglución también, en vez de utilizar la vía oral, podemos usar la vía rectal como para utilizar un analgésico antiinflamatorio. Pero vamos a tener que saber que ya la acción es más lenta y regular. Y también que los alimentos retrasan su absorción. En cuanto a la distribución, decimos que tiene unión a la albúmina en un 99%, y bueno, el metabolismo, como generalmente es hepático. Bueno, en cuanto a las indicaciones terapéuticas, bueno, estos fármacos se utilizan como analgésicos en tendinitis,
bursitis, dismenorreas, también como antiinflamatorio en artritis reumatoidea, artrosis, la artritis gotosa aguda. Bueno, acá lo que hice es agregarle una imagen que, ya que estamos hablando tanto de estos procesos de artritis y artrosis, cómo se ve que en realidad el dolor que obtienen que se produce en esta persona, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la artritis, no? Acá vemos una articulación normal, ¿no? Donde tenemos el cartílago en perfecto estado, ¿no? La separación entre los huesos y el hueso, y cuando ya hay en una artrosis hay una disminución del cartílago, y lo que lleva también ya hasta un desgaste de la parte ósea, que es lo que causa tanto dolor. Por eso se trata con analgésicos. Bueno, después tenemos los derivados del ácido acético, donde tenemos en estos los derivados del indol acético, la indometacina, la cemetacina y proglutamacina. Bueno, hay algunos que cuesta nombrarlos porque por ahí no son tan conocidos, pero bueno, está bueno que conozcan de todos. Si bien siempre vamos a utilizar más o vamos a conocer más unos que otros. Después del grupo de los pirrolacéticos tenemos el ketorolaco, ¿no? Que seguramente lo han escuchado o utilizado mucho en cuanto a odontológico, ¿no? Se usa mucho, que es el ketorolac, le decimos generalmente, pero bueno, ketorolaco está bien su denominación común internacional. Después tenemos la tolmetina, sulindaco, y bueno, en el grupo del fenilacético tenemos el diclofenaco o el diclofenac y aceclofenaco. Bueno, acá hemos puesto una imagen, de la indometacina. Por ahí capaz no es tan utilizado como por ejemplo el diclofenaco o el ketorolac, pero sí también es importante porque viene en forma de supositorios, también viene en forma de cremas. Entonces por ahí cuando necesitamos otra vía de administración que no es la tradicional, la oral, ¿no? La indometacina, ¿no? Me hizo acordar en la farmacia que es vendida por ahí otras formas farmacéuticas, como decíamos, en forma de ya sea crema, supositorios, gel, ¿no? Es bastante utilizada también. Bueno, de la indometacina, lo que decimos que en cuanto a las reacciones adversas son abundantes, que por ahí es lo que ha llevado a que, digamos, deje de utilizarse un poco, o sea, la buena eficacia de este fármaco. Pero como les decía anteriormente, aún así sigue siendo utilizado a veces en ciertas ocasiones. También se considera en cuanto al uso para la artritis reumatoidea, la artrosis en la gota, también espondilitis. En cuanto a la farmacocinética, decimos de la absorción, que por vía oral es en un 90%, y la distribución tiene unión a proteínas plasmáticas y tisulares, y el metabolismo es hepático. En cuanto al ketorolaco, decimos que se destaca por su potente acción analgésica, por inhibición digamos periférica principalmente de la síntesis de la prostaglandina. Se utiliza por ejemplo mucho en dolores postoperatorios, en preparados también oftalmológicos para la conjuntivitis, en la extracción de cataratas, o sea cuando hay operación de cataratas, en todo, digamos, preparación oftálmica, todo lo que es para el ojo. Y como decía, mucho también para lo que es la parte odontológica, ¿no? Se usa mucho, ya sea cuando hay dolor por alguna extracción de una muela, o porque hay algún tratamiento de conducto o alguna inflamación bucal. En cuanto a la farmacocinética, decimos que la absorción por vía oral es en un 80%, y los alimentos ricos en grasas tienden a retrasar la absorción. En cuanto a su distribución, tiene una buena unión a proteínas plasmáticas en un 99%,
y el metabolismo es parcial por hígado en un 50%. Bueno, en cuanto al diclofenac, tenemos que, aparte de su acción como AINE, que es un buen analgésico, antiinflamatorio y también antipirético, tiene también actividad úrico-súrica. ¿Qué significa esto? Que tiende a eliminar el ácido úrico por orina, es decir, que disminuye la cantidad de ácido úrico en el organismo. Tiene cierta especificidad por la inhibición de la COX-2, pero si bien no es específico, y tiene poco efecto antiagregante plaquetario. Bueno, el diclofenac es un fármaco que se utiliza en general como analgésico. Bueno, decimos que se usan en dolores agudos de diversas etiologías, en posoperatorios sí es muy utilizado, ¿no? Ya hablamos por ahí de un analgésico que es un poco más potente que un paracetamol o un ibuprofeno. También se utiliza en cólicos renales, en tratamientos también de artrosis o artritis. En cuanto a su absorción, es buena por vía oral. Decimos que tiene un efecto de primer paso con una disminución del 50%, pero así todo su absorción es buena, digamos, o se tiene en cuenta en la dosis. La distribución es el del 99%, que es unión a proteínas plasmáticas, y la eliminación decimos que es en un 65% de la orina y el 35% restante se elimina por la bilis. Bueno, en cuanto a los derivados del ácido enólicos, que son los oxicam, ¿no? En este grupo tenemos, terminan en oxicam, que tenemos el piroxicam, meloxicam, tenoxicam y lornoxicam. Por ahí quizás no son muy conocidos ni tan utilizados como otros, pero sí está bueno conocerlos. Y por ahí, por ejemplo, el piroxicam lo que tiene que es económico y es un buen antiinflamatorio. El meloxicam también por ahí creo que capaz que no era tan conocido, pero se está utilizando mucho para la artrosis, artritis, como analgésico antiinflamatorio. Bueno, si hablamos de los oxicam en general, decimos que se introdujeron dentro de los AINES, y lo que digamos más se destacó de estos grupos de este grupo de fármacos, de AINES, digamos, es la vida media larga que tienen, es decir, que permite tomar un solo comprimido diario, ¿no? Que tiene un efecto más duradero. Entonces, en cuanto a las enfermedades por ahí más, digamos que necesitan un AINE con más frecuencia o durante más tiempo, más prolongado, ¿no? Una terapia más prolongada sería, como decíamos por ahí, artrosis o artritis, es un buen fármaco para los procesos inflamatorios y los dolores crónicos. Bueno, el meloxicam lo que tiene es que se distingue por una inhibición en mayor grado de la COX-2. La absorción es lenta, pero es completa por vía oral. Y el piroxicam lo que tiende a caracterizarse o digamos lo que lo identifica es que se ha descubierto que aparte de inhibir la COX-1 y la COX-2, inhibe la quimiotaxis, la lisosimas y los neutrófilos. También lo que tiene mucha importancia es que inhibe la colagenasa y proteogluconasa, que son las que tienden a, digamos, a construir su eficacia como antiartrósico. Bueno, en cuanto a los inhibidores selectivos de la COX-2, tenemos el celecoxib, tenemos etoricoxib y parecoxib. Como decíamos, por ahí quizás en cuanto a lo comercial no es tan conocidos, pero sí últimamente muchos se usan. Ahí les puse la imagen, también una forma de mostrarles en qué concentración vienen, ¿no? Viene de 60 miligramos
de 90 y de 120 miligramos. Bueno, como les decía, por ahí no eran medicamentos tan conocidos, pero sí se están utilizando más, y esta droga fue como liberada, digamos. Entonces, no solamente antes la producía un laboratorio, sino que ahora la empezaron a producir varios, y al ser inhibidores selectivos de la COX-2 y evitar un montón de efectos adversos que lleva la inhibición de la COX-1, es como que se ha tratado, digamos, en procesos inflamatorios más bien crónicos, o también en personas que tienen problemas gástricos, ¿no? En lo traumatológico también los traumatólogos tienden a darlo mucho, o sea, más que antes quizá, y para tenerlo más en cuenta. Lo que por ahí también, lo que yo veo de esta droga que se caracteriza es que es mucho más cara que un ibuprofeno, un diclofenac. Entonces por ahí eso también a lo que ya nos lleva a su uso más masivo. Pero bueno, se está teniendo como más en cuenta. Bueno, como decíamos entonces, en cuanto a su mecanismo de acción, tiene la inhibición selectiva de la COX-2. Entonces tiene, como dijimos entonces, evitar esos efectos adversos más frecuentes de los AINES, que son la toxicidad gastrointestinal y renal, los problemas hemorrágicos, ¿no? Como si bien decíamos que la inhibición de la agregación plaquetaria había llevado un efecto farmacológico en los AINES, como la el acetil salicílico, la aspirina, también a veces para ciertos pacientes puede ser perjudicial. En cuanto a la absorción de este grupo, decimos que es rápida y es buena por vía oral. La distribución es en un 97,4% en proteínas, y la excreción es por orina y también por heces. Bueno, si nos vamos, en realidad por esto ya lo hemos ido viendo en cada grupo, en particular, más que nada esto de la farmacocinética, pero bueno, si queremos describir en general a los AINES en cuanto a su farmacocinética, decimos que en cuanto a la absorción y distribución, decimos entonces que como decíamos, la vía oral tienen elevada biodisponibilidad, o sea que es bastante útil, y creo que es la más utilizada, la vía oral, siempre que se pueda. Que la alcanzan una concentración máxima en alrededor de 1 a 4 horas, y tiene escasa dependencia del aclaramiento hepático y el efecto del primer paso hepático, ¿no? Generalmente no es un efecto que no les afecta significativamente. En cuanto a la distribución, como habíamos dicho también, viste que fuimos viendo en cada grupo, tiene una elevada unión a proteínas plasmáticas y buena distribución por difusión pasiva del pH dependiente. Tienen gran liposolubilidad, por eso las hace también una buena distribución. Bueno, en cuanto hablamos del metabolismo, dijimos que el metabolismo es por vía hepático en todas, ¿no? Y la principal vía, si no, ya bien siendo por fase 1 y luego por fase 2, o directamente por la glucuronidación. Y la eliminación, también como fuimos viendo, generalmente renal, en forma de sus metabolitos, ¿no? Dependiendo de cada fármaco. Bueno, en cuanto a las reacciones adversas, si bien no nos metimos en cada grupo porque para no hacerlo tan largo, pero sí fuimos hablándolo un poco de estas acciones, de estos efectos adversos, para que queden un poco más claro, ¿no? Decimos que a nivel gastrointestinal, entonces, ¿qué pasaba? Como la COX-1 a nivel del estómago produce prostaglandinas que estimulan la secreción entonces de la mucus y el bicarbonato. Si yo inhibo, al dar un AINE, ¿no? Inhibo estas prostaglandinas en el estómago, porque también actúa la COX-1, que es la que estoy inhibiendo en el proceso inflamatorio, provoca con frecuencia, puede llegar a un sangrado, una ulceración, ya en un caso más extremo quizás, y si no, lo podemos ver como una gastritis, ¿no? O una sensación de acidez, por verlo de una
una forma más leve, ¿no? En el paciente. Bueno, a nivel bronquial lo que hace es que se inhibe la síntesis de leucotrienos, que es un broncoconstrictor. Entonces es un problema para los asmáticos, que por ahí es lo que decíamos que se prefiere dar un paracetamol. A nivel del útero, bueno, también hay una disminución de la prostaglandina, entonces puede llevar a una disminución de la contracción uterina. Hay una disminución de la caída de la miometrio y una disminución de la menstruación. Si bien se da ibuprofeno, o sea, el ibubanol en los dolores menstruales, o sea que por esto lo vemos en caso de que hayan dosis altas. Pero sí hay que tener en cuenta en cuanto también el uso de estos AINES ya vienen en el embarazo, o también tenerlos en cuenta. Dice que si se toma aspirina antes del parto no hay contracción uterina y puede alargarse el parto, o sea, tener cuidado. Bueno, ya sabemos que siempre que hablamos de embarazadas o bebés recién nacidos hay que ser precavido en la medicación. Y a nivel plaquetario, como decíamos, si bien es una acción farmacológica, que ya lo dijimos, si lo tenemos en cuenta como que cuando vamos a nivel plaquetario, un bloqueo en la síntesis de tromboxano, que son antiagregantes plaquetarios, se disminuye el riesgo de trombosis plaquetaria. Pero esto puede llevar a que si una persona está anticoagulado con otro medicamento, tener en cuenta de que no se le puede administrar AINE porque estamos potenciando el efecto, o algún problema algún paciente que tenga también, por ejemplo, problemas en la cascada de coagulación. Bueno, en cuanto a nivel renal, dice que hay una reducción de la función renal y la retención de agua y electrolitos debido a la inhibición de la síntesis también de las prostaglandinas presentes en los riñones. Bueno, como siempre decimos, esto va a variar mucho de cada paciente, digamos, de su estado físico y fisiológico y de la cantidad de tiempo que se toma el fármaco. Y puede haber un agravamiento, como decimos, cuando ya hay una disfunción renal en paciente con nefropatías. En cuanto al sistema nervioso central, hay cefaleas, vértigos, puede haber mareos, confusión, hiperventilación. Como decimos, por ahí ya son más efectos en determinados pacientes. Bueno, en cuanto a las precauciones, como decíamos, ya que es un grupo de fármaco tan utilizado, tener en cuenta siempre que deben ser, respetados de alguna forma. Por ejemplo, en el caso de embarazo hay que tratar de evitarlos, ya que atraviesa la barrera placentaria. Generalmente lo que se ve en los embarazos siempre se trata de evitar los primeros meses y bueno, ser utilizados si realmente es necesario. Es decir, no es que no puedan tomarlo, pero siempre se evita, y siempre que haya un embarazo tiene que haber una indicación del médico. Profesional de la salud que indica es el médico, no meterse en ese campo porque bueno, por ahí hay que tener más cuidado. En cuanto a la lactancia también, porque llega la leche, entonces puede haber problemas. En cuanto a los niños, decimos no usar en menores de año, pero en realidad no es así porque sí lo utilizamos. Ya recién nacido utilizamos el paracetamol en gotas, pero bueno, tener su respeto también, al igual que en ancianos. Si bien lo utilizan, tener la precaución o hacerles ver que no tomar un analgésico porque sí, o depende de la dosis que tomen o el tiempo, ¿no? Porque deberían tomar o la mitad de la dosis o tener cierto cuidado, más que nada en personas mayores de 70 años, también cuando hay un deterioro renal o hepático, tener más cuidado. Y como decimos, en pacientes que también tienen fallos hepáticos o renales, tener en cuenta de tener precaución en su utilización, ya que va a verse modificada, digamos, su eliminación, su metabolismo, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Bueno, hablando de tener en cuenta, decimos que un poco esto es para cerrar un poco el tema de los AINES y decir eso que decimos que es tan utilizado y tenerle un poco de respeto también, ¿no? Entonces, tener en cuenta las siguientes recomendaciones.
Por ejemplo, cuando vemos que una persona no lo está tomando de forma indicada o no es la dosis o el medicamento, hacérselo ver. Entonces, no acortar los tiempos entre la administración de los AINES, no tomar 2 AINES a la vez o no intercalar otro AINE entre 2 tomas, digamos. O sea, si yo estoy tomando ibuprofeno, no intercalar diclofenac, por ejemplo. No creer que voy a estar haciendo efecto. Sí, capaz que estoy potenciando el efecto analgésico antiinflamatorio, pero hay que tener en cuenta, como decimos siempre, todos sus efectos adversos y bueno, la sobredosis también. También por ahí tener en cuenta de que hay otras formas farmacéuticas o otros medicamentos. Por ejemplo, dice cuando tome antigripal. ¿Qué pasa? Los antigripales generalmente, aparte de tener el antitusivo, el antifebril, o sea, que es el AINE, tiene el AINE, que es el antifebril, justamente, aparte de tener, por ejemplo, también suelen tener antialérgicos. Bueno, tienen este AINE, generalmente tienen paracetamol o ibuprofeno, que actúa como analgésico antiinflamatorio. Entonces, cuando tomamos un antigripal o un paciente toma un antigripal, hacerle ver también que puede tener en ese mismo comprimido un AINE, para no sumarle otro AINE aparte. Y cuando un profesional sanitario, ya sea odontólogo, farmacéutico, en una sala de urgencia, nos indica un nuevo medicamento para el dolor, comprobar si se trata de un AINE. Y también cuando yo administro una crema, por ahí se utilizan mucho también las cremas con diclofenac o naproxeno, ¿no? Con algún AINE, tener en cuenta que si bien no llega a la concentración, es como si lo estoy tomando por vía oral, pero sí llega a la sangre. Entonces, si estoy tomando otro AINE aparte, por lo menos tenerlo en cuenta de que puede aumentar los riesgos de reacciones adversas, ¿no? Un poco ver al paciente, que no tomarlo como un medicamento normal y común, sino que tenerle un cierto respeto también. Bueno, en cuanto a las interacciones, si bien es un tema bastante también largo y meticuloso para verlo, y está bueno tenerlo en cuenta, lo que hice acá es agregarles un cuadro como para más o menos en general que tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos del metrotrexato, por ejemplo, cuando lo administramos con cualquier AINE, puede disminuirse excreción, o sea que va a estar aumentado este AINE. Por ejemplo, cuando hablamos de, a ver cuál otro importante, los antihipertensivos. Cuando damos un antihipertensivo y que AINE está implicado, por ejemplo, cualquier AINE que administremos, tenemos que tener en cuenta que son antagonismo al efecto antihipertensivo. A ver, como decimos, si bien no es que va a ser una interacción grave para todos los pacientes, pero sí tener en cuenta de que si ese paciente está tomando cierta medicación y tiene un problema grave de hipertensión y no puede ser regulada su hipertensión, saber que le estamos dando un AINE que va a modificar su efecto. En cuanto a los diuréticos, también tenemos que están todos implicados, aumentan el riesgo de nefrotoxicidad y disminuyen el efecto de los diuréticos. También otra interacción importante, que es lo que por ahí les decía, con, por ejemplo, el clopidogrel, que el clopidogrel es un anticoagulante. Entonces, si yo estoy tomando un anticoagulante y le doy un AINE que también evita la agregación plaquetaria, puedo llegar a un riesgo de hemorragias, aumentar el riesgo de hemorragias. También, entonces, cuando doy un anticoagulante, por ejemplo, dice, y fenilbutazona, también tengo que ver que está aumentado el efecto anticoagulante. También en cuanto a la colestiramina, por ejemplo, cuando doy meloxicam, tener en cuenta de que se está aumentando la excreción del meloxicam. Bueno, esto es un cuadro en general como para que tengan en cuenta que hay con varios fármacos donde puede haber interacción y siempre hay que irlas teniendo en cuenta. Por ahí también se pueden investigar un poco más, pero la idea es que se lleven un panorama en general, por lo menos, de cuándo hay que tener cuidado en cierto paciente y, como decimos por ahí siempre, si bien no vamos a saber capaz la interacción con todos los fármacos, lo bueno es, si no sabemos, decirle al paciente, mire, espere que voy a investigar, o también siempre tener en cuenta
el tema de los prospectos, ¿no? Que no sé si les he dicho, pero siempre un prospecto tiene toda la información útil de un medicamento. Entonces, a la hora de no saber algo, por ejemplo, como una interacción, una reacción adversa, ante la duda podemos ir al prospecto que nos detalla y nos hace ver que todos los datos, ¿no? Están ahí. Entonces, ya que estamos en este tema, como actividad podemos ver eso, agarrar un prospecto, por ejemplo, justamente capaz está bueno de un AINE, agarren un prospecto de un Actron y un Unibupirac, que seguramente tienen en la casa, y lo leen. Entonces van a ver que todo esto que estamos viendo nosotros, aparte de saberlo, está bueno entenderlo y poder siempre, si no nos acordamos, llegar a la fuente de información, que es un prospecto, por ejemplo, que es fácil y útil. Bueno, con esto terminamos la clase de AINES, así que bueno, finalizó la clase.